Bien, muchachos, siendo las 7:10, arranquemos el día de hoy. Entonces, como es de costumbre, arrancamos con nuestro cronograma de actividades. Eh, Deben recordar que estamos aún en la fase de análisis del programa. Ya vamos a mirar las últimas actividades o las últimas evidencias de esta fase. Recuerden que para el desarrollo de estas actividades tienen hasta el día domingo. ¿Listo? A final de mes ya van a tener ustedes el consolidado de las personas que han aprobado esta primera fase con todos sus entregables, ¿no? Sé que hay evidencias aún por evaluar de mi parte, pero en el transcurso de la siguiente semana ya, bueno, del transcurso del mes en sí, ya todo va a estar consolidado y ya todo va a estar visto. Bien, entonces arrancamos una actividad de aprendizaje nueva que es presentar la propuesta técnica y económica de acuerdo con las condiciones del contrato a desarrollar. Vamos con un resultado de aprendizaje nuevo que es validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes y hay dos evidencias. ¿Listo? La guía de aprendizaje tenemos nosotros el contenido de esas dos evidencias, pero aquí vamos a hacer nosotros una salvedad. La primera evidencia dice especificación del modelo conceptual y propuesta técnica del proyecto de software, que habla de que una propuesta técnica se centra en proporcionar información sobre una solución del software para resolver un problema de un negocio automatizando un proceso. Esta puede ser presentada en diferentes formatos dependiendo del proyecto y el objetivo previsto. Por consiguiente, en este taller realizará la presentación de una propuesta técnica defendiendo los conceptos básicos y la estructura. Elementos a tener en cuenta en el documento del informe técnico: leer detenidamente los conceptos básicos definidos en el componente formativo. Se deben seguir las normas básicas de presentación del documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, alcance, lista, requerimientos y versión del documento, realizar un glosario con terminología utilizada en una propuesta técnica, presupuestos, teoría, costos, términos de referencia, desarrollar una propuesta técnica alternativa a la que se está trabajando, consultar el material referente para enriquecer el producto. Este documento se debe cargar en el espacio de trabajo que tenemos acá. Bien. La segunda evidencia es presentar, bueno, es propuesta técnica y económica con ajustes. Es a partir de la propuesta anterior, pues realizar los ajustes o correcciones que haya lugar. Si nosotros miramos el lineamiento de estas evidencias, son muy parecidas o son muy similares a lo que hemos venido desarrollando durante los pasados 15 días, 2 semanas. En consideración de eso, vamos a hacer una modificación, ¿sí? Las evidencias que corresponden a esta evidencia del taller y la evidencia de la propuesta la vamos a modificar y vamos a usar algo diferente, ¿sí? Vamos a consolidar una manera o una herramienta que ustedes necesitan a la hora de hacer una presentación de ese tipo de propuestas de negocio. Bien, no solo ustedes se deben quedar con el documento técnico, donde ustedes presentan los requerimientos, donde representan ustedes qué se necesita, qué costo tiene, cómo se va a abordar la problemática, ¿sí? Sino que ustedes también deben contar con una herramienta que les permita a ustedes dar a conocer de forma fácil o más entendible en qué consiste la propuesta técnica o la solución que ustedes van a desarrollar. Entonces, vamos a centrar o vamos a modificar las evidencias y la vamos a modificar de la siguiente manera. La primera, la que está en este espacio, que es este taller, van a ustedes a hacer el guión de la herramienta, que ya vamos a explicar, que se llama un pitch, ¿sí? En la segunda evidencia, ustedes van a hacer la grabación de ese pitch de negocio. ¿Listo? En la primera, el guión. En la segunda, la grabación. ¿Sí? Para la grabación, lo que ustedes van a hacer es que van a subir el video. Es un video de máximo 5 minutos. Eso no se demora más. ¿Sí? Van a subirlo a un repositorio o lo van a subir a un canal. Y en el espacio que tienen ustedes en la plataforma, lo que van a subir es un archivo de texto, un TXT o un archivo Word con el enlace, ¿sí?, de la ruta en donde ustedes van a almacenar ese contenido. ¿Listo? Repito, van a hacer acá el guión del contenido
y acá abajo van a hacer el video o la grabación de ese contenido. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. El día de hoy nos vamos a centrar en cómo es que se aprende o cómo es que se aplica esa estrategia para poder hacer este tipo de presentaciones, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer este tipo de presentación? Porque ya en un entorno laboral o en un entorno profesional, independientemente de lo que se vaya a hacer, ya sea de desarrollo de software, ya sea de mercadeo, ya sea de lo que sea, esta es la forma en que se hace o en que se presentan esas ideas de negocios ante un cliente o ante un inversor, ¿sí? Es una condensación del contenido de lo que ustedes van a hacer o que van a presentar, en donde ustedes van a mostrar cuál es la información relevante o que se destaque, ¿sí?, de ese proyecto que ustedes van a desarrollar o que ustedes le van a vender a un cliente. Bien, entonces me tomé ese atrevimiento de hacer esa modificación en las evidencias, en los entregables de esta semana. Entonces, el tema de hoy es pitch de negocios para soluciones de software. Bien. Entonces, ¿cómo ustedes van a presentar esa propuesta de desarrollo de forma breve, clara y convincente para que el cliente entienda el valor real de lo que ustedes les están ofreciendo? Bien. ¿Qué es un pitch de negocios? Entonces, un pitch es una presentación corta, ¿sí?, estratégica, en donde se expresa o se expone cuál es la propuesta de valor, ¿sí?, de lo que ustedes están haciendo de manera ordenada y de forma persuasiva. La idea es captar la atención del cliente con lo que ustedes están proponiendo, están sugiriendo presentar. Ojo que no se trata de explicar todo el contenido del proyecto, sino que lo que se busca es que el cliente comprenda rápidamente qué es lo esencial de lo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Eso se debe centrar en estos tres temas que tenemos aquí. Uno, el problema. Dos, la solución. Y tres, la viabilidad, ¿no? En el problema ustedes tienen que identificar y decirle de manera clara y concisa al cliente qué se está fallando en lo que ellos están haciendo y por qué es importante resolverlo. La solución es la forma o la manera en que ustedes proponen, ¿sí?, cómo lo van a solucionar y eso en qué los va a ayudar. La viabilidad es decirles a ellos por qué es posible y cuál es el siguiente paso que ellos deben hacer. ¿Listo? Ya con estos tres puntos y con estos temas claros, dichos en palabras simples y concisas, pues ya tienen ustedes un avance en la presentación de esa propuesta que ustedes tienen de negocio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se van a enfrentar ante un cliente o ante una ronda de inversores, lo que hacen ustedes es que presentan esto. Si a las personas les gusta o les interesa, entonces ustedes ya tienen el documento técnico, la propuesta técnica, en donde ya está la presentación consolidada, ya está el contenido, ya están los números, ¿sí? Y ya ante eso ya se pueden empezar ustedes a centrar o a hablar, ¿sí?, sobre información referente a esa propuesta de solución que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, mire lo que tenemos acá. El pitch no reemplaza la propuesta técnica escrita, sino que el pitch sirve para presentarla, para defenderla y para despertar el interés de un cliente. Bien. ¿Para qué sirve el pitch en desarrollo del software? Entonces, la función principal es transformar ese lenguaje técnico a un lenguaje de negocios, ¿sí? Es la forma de ustedes llegar hacia un cliente. Por lo general, los clientes que se abordan en este tipo de negocios, en este tipo de cosas, son personas que no son expertas en el tema, ¿sí? Son personas que no tienen el conocimiento técnico, el conocimiento teórico, el conocimiento práctico con respecto a todo lo que tiene que hacer un desarrollador para que las cosas funcionen. Y el error que muchos desarrolladores cometen o cometemos es que nosotros tenemos la idea errónea de que la otra persona va a entender perfectamente el lenguaje técnico que nosotros estamos utilizando y pues desgraciadamente las cosas no son así. Entonces, esta herramienta lo que ayuda es convertir ese lenguaje técnico que ustedes están aprendiendo y que van a ser expertos en hacerlo, ¿sí?, en algo que el cliente final lo va a entender de manera muy fácil y de manera muy sencilla, ¿sí? En este caso, lo que dice aquí es muy puntual y es muy importante. El cliente no quiere escuchar sobre stack tecnológicos, quiere saber qué se gana, ¿sí? Lo que dice el desarrollador, mire, vamos a utilizar Node, vamos a utilizar MySQL, vamos a generar una API para comunicación, esta es la arquitectura.
¿Qué es lo que necesita escuchar el cliente? Vea, usted se va a demorar menos en hacer este proceso, no va a cometer errores, va a tener el control entre los inventarios o los contenidos que usted maneja y las decisiones que usted va a tomar con respecto a su negocio van a ser más seguras, ¿no? ¿Qué es lo que quiere entender el cliente como tal? Entonces, ¿cómo se va a resolver su problema? ¿Cuánto tiempo se va a ahorrar con la herramienta que ustedes les van a proponer? ¿Qué procesos se van a mejorar? ¿Qué riesgos se reducen? ¿Cuánto costará? ¿Y qué recibirá con lo que ustedes están haciendo versus a lo que ellos hacen de manera normal y común y corriente? Hay 7 elementos principales que debe contener un pitch. ¿Listo? Número 1, el contexto del cliente. En el contexto tiene que tener una situación o una descripción actual de la empresa antes de la solución, ¿sí? Principalmente, pues, es definir cómo es que ellos están haciendo ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto de la EPS, ¿cómo hacen los pacientes ese proceso de registro o agendamiento de citas, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, les toca que ir al sitio y hacerlo de manera personal. Hay otros que lo hacen por llamadas, pero los call centers no funcionan o entran en un bucle hasta que la persona se canse y no se puede dar solución. Segundo punto, problema identificado, la dificultad principal que afecta a sus operaciones. Tercero, impacto del problema. ¿Por qué ese problema perjudica al negocio? ¿Sí? ¿Eso qué puede hacer o en qué puede repercutir de que los clientes se vayan o que busquen otra alternativa, ¿no? La solución de la propuesta, entonces, describir en términos simples y claros cómo el software que ustedes van a plantear va a ser la solución de todos los problemas y de todas las dificultades de las personas, ¿bien? ¿Cuáles son los beneficios que va a tener el cliente? Entonces, el cliente qué gana concretamente con la implementación, el alcance, qué incluye y qué no incluye inicialmente, y el cierre y siguiente paso sería una acción concreta para continuar el proceso. ¿Listo? Esta es la estructura recomendada, entonces, teniendo en cuenta esos elementos que acabamos de mencionar. Bien. Y aquí tenemos nosotros definidas cuáles son las preguntas que se deben solucionar para poder estructurar un pitch de manera sólida, de manera ordenada, desde el inicio y hasta el final, ¿no? Entonces, con respecto al problema, responder la pregunta, ¿qué está fallando o qué está faltando en el proceso actual? ¿Por qué es importante resolverlo ahora? Es la parte de impacto. ¿Qué software se propone desarrollar como solución? ¿Qué gana el cliente con la implementación? ¿Cuál sería el valor? Que principalmente es económico. ¿Qué incluye la primera versión y qué no? El alcance. ¿Es posible en tiempo, costo y recursos? La viabilidad. ¿Y cuál es el siguiente paso concreto? Es importante que cuando ustedes lo vayan a hacer, háblenlo de manera emocional, presentando ustedes una solución técnica y siempre se empieza por el problema. Miremos la gran diferencia cómo se tiene ahí, cómo se aborda esa problemática, ¿no? Miren, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un cliente yo le digo, vamos a empezar a desarrollar un sistema web con HTML, con CSS, con JavaScript, con Node, con MySQL para las bases de datos? Si ustedes están enfrente a un cliente que es un desarrollador, perfecto, ¿no? Porque sabe exactamente cuáles son esos lenguajes o cuáles son esas herramientas que ustedes están mencionando, pero un cliente común no va a conectar con eso, ¿sí? Miren desde el problema. Identificamos que el proceso actual genera pérdida de tiempo, errores en los registros y dificultad para consultar la información de manera confiable, ¿sí? Al cliente no le interesa saber cuál es el trasfondo y su herramienta, cómo va a funcionar. Lo que le interesa es que funcione. ¿Sí? Es más importante ustedes describirle en términos comunes o en términos sencillos cómo van ustedes a abordar ese problema a que lo hagan de manera contraria como lo tenemos nosotros aquí en pantalla. Acá hay una base para el guión de cómo se puede presentar y delimitando cada uno de los pasos o de los elementos que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, tenemos acá cordial saludo. Después de revisar la situación actual de la empresa, identificamos que el problema principal está en, ¿sí? Actualmente este proceso se realiza mediante,
cómo lo hacen, lo cual genera, ¿qué problemas? ¿No? Esta situación impacta en por qué. Para resolverlo proponemos desarrollar tal herramienta, una solución que permitirá, ¿sí? En la primera fase se incluirá tal herramienta, no se incluirá inicialmente las funciones que no, bien, aunque podría considerarse en etapas posteriores. El desarrollo se estima en 8 o 10 semanas, ¿sí? Como siguiente paso, proponemos validar el alcance y definir los ajustes necesarios para formalizar la propuesta técnica y económica, ¿sí? Acá está la implementación de un pitch ya implementado, ¿no? Entonces, lo tenemos así. Después de revisar la situación actual, identificamos que el principal problema está en el control manual del inventario. Actualmente se utilizan hojas de cálculo, lo que genera errores, pérdidas de tiempo y dificultad para conocer el stock real. ¿Sí? La propuesta, entonces, es desarrollar una aplicación web para registrar los productos, controlar las entradas y salidas y generar reportes. ¿Qué incluye? Entonces, un inicio de sesión, una gestión de productos, un movimiento de inventarios y reportes básicos. Plazo estimado, 7 semanas, ¿sí? Donde se desarrolla el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, ajustes y capacitación. Deben ustedes tener en cuenta estos 5 tips para ustedes hacer esa presentación de ese pitch. Uno de los principales es no empezar por la tecnología, ¿sí? Sino que lo primero que se debe hablar es del problema. La tecnología entra después como medio para resolverlo. El segundo es utilizar un lenguaje claro. El cliente debe entender la solución sin ser un experto en programación. Deben ustedes centrarse en vender el valor y no en las funcionalidades, ¿no? Aquí es un error común que se comete cuando se hacen este tipo de presentaciones, ¿sí? Un error común que se comete es decir que el sistema va a generar reportes, ¿sí? Sino que la manera más correcta o más acertada es decir, podrá tomar mejores decisiones con la información organizada, ¿no? Se está diciendo en esencia lo mismo, pero la forma en que se aborda, pues es una forma en que para la persona es más familiar y más sencillo poder entenderlo, ¿no? Controlar el alcance, explicar claramente qué incluye y qué no incluye en la primera versión del proyecto y cerrar con la acción, ¿sí? No terminar solo con un gracias, sino proponer el siguiente paso concreto para el cliente. Bien, entonces el hacer esto de manera adecuada convierte una idea técnica en una decisión de negocio, ¿sí? Esta es la forma correcta que se tiene para poder conectar con el cliente, para demostrar claridad en lo que se hace y para generar acción, que sería ya el concretar este negocio. Bien, ¿sí es claro, muchachos? Sí, 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 señor. sí, profe, una Sí, preguntita profe, ahí sí. con lo del Señor. guión. ¿El guión lo presentamos en texto plano o el guión sería, por ejemplo, la presentación? Me imagino que se van a usar diapositivas y eso, entonces, por ejemplo, un PowerPoint con el guión y las diapositivas o texto plano. Bueno, esa pregunta me parece interesante y eso también quiero que lleguemos a un acuerdo. Yo tenía pensado de que el guión sería el texto, ¿sí? En cómo ustedes van a decir o cómo ustedes van a vender esa propuesta. La presentación hay que hacerla, pero esa es la presentación que ustedes deben utilizar en el contenido del video. Yo lo pienso de esa manera. No sé ustedes qué piensan, qué opinan. Ah, sí, profe, pero la pregunta va, pues, teniendo en cuenta que hay que subir el guión, entonces la pregunta es si ese guión lo pasamos a un texto plano. Sí, un texto. Sí, 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 Ok, un texto, y un la Word, presentación, entonces que solo se vea cuando se haga el video, lo que se está correcto. exponiendo. Sí, sí, señor. Hagámoslo así. Ah, listo, profe. ¿Listo? Ahí les acabo de enviar esta presentación que se utilizó en la sesión. ¿Listo? Listo, profe. Vamos, Listo, gracias, vamos a profesor. cerrar. Vamos a cerrar, porfa, acá. Vamos a cerrar aquí grabación.